Bueno, hoy nos tocó entonces paciencia versus impaciente, pero yo he modificado, ¿verdad? He cambiado un poco el versículo, he cambiado un poquito lo del, ¿cómo se llama? El comentario de esta cualidad de carácter, porque la que estaba en la hoja no encajaba mucho. Entonces empecé a orar y dije, bueno, voy a cambiar un poquito. Y entonces vamos a estar hoy con paciencia versus impaciente, ¿verdad? Estamos estudiando las cualidades de carácter, ¿verdad? Y son las cualidades de carácter de Jesucristo. Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Y bueno, el pastor Larry estuvo enseñando una buena clase durante el mes de febrero. Y bueno, vamos a turnarnos un mes él, un mes yo, y así vamos aprendiendo un poco más. Entonces, ubíquense en sus Biblias en Santiago capítulo 1. Y cuando ya estén allí, vamos a leer el concepto de esta cualidad. Cuando lo tengan, ¿verdad? Dicen amén. Amén. Muy bien, amén, así es. 1, 2 y 3. Sí, vamos a leer el versículo 2 y 3. Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Entonces, vamos a repetirlo desde el principio y luego vamos al versículo. ¿Ven? Entonces dice 1, 2, 3. Paciencia versus impaciente, aceptándole a Dios las pruebas y circunstancias adversas, no desesperándome y poniéndole fecha tope a Dios para que las quite. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. ¿Y qué dice el versículo 2 y 3? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Bendícenos, Señor, ayúdanos a poder comprender este carácter, Señor, tuyo acerca de la paciencia, Señor. Aún en las pruebas, en las dificultades, Señor, y ayúdanos a ser enriquecidos por tu palabra. Todo lo damos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Lo más difícil es tener paciencia en medio de las pruebas, ¿verdad? Es muy difícil tener paciencia en medio de las pruebas o cuando algo se está poniendo difícil. O no llegan las cosas rápido y nos cuesta esperar y empezamos nosotros a buscar nuestras propias salidas. Entonces, Dios está intentando enseñarnos que debemos ser pacientes. Porque la impaciencia nos puede llevar a tomar malas decisiones. La impaciencia nos puede llevar a veces a negar la fe. La impaciencia nos puede llevar a veces a meternos en problemas, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho tener paciencia. Y es una de las áreas que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Pero aquí en estos textos vamos a aprender acerca de la paciencia, pero en medio de las diversas pruebas que Dios manda a nuestras vidas. Porque todo aquel que todo aquel que es creyente, que es cristiano, Dios lo va a probar. Dios lo va a pasar por diferentes pruebas. Por lo menos dice el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. La palabra diversa se está refiriendo a varias pruebas, de diferentes índoles, de diferentes formas. Puede ser una enfermedad, puede ser una prueba económica, puede ser una prueba
de cualquier, en el trabajo, puede ser una prueba de forma en el matrimonio, una prueba de enfermedad mental, qué sé yo, diversas pruebas que van a venir a nuestras vidas, pero hay algo que Dios quiere que tengamos, es una actitud correcta ante las pruebas. Y eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿verdad? Entonces, los creyentes somos llamados a evaluar y considerar las pruebas, y sabemos que la reacción humana ante las pruebas no es de regocijarse. Dios nos manda cuando dice tener por sumo gozo, es que nosotros debemos evaluar y analizar todas las pruebas que vienen de parte de Dios a nuestra vida. Pero sabemos que la reacción humana ante las pruebas no es de gozo. Sabemos que nuestra reacción puede ser de frustración, puede ser de enojo, puede ser de caos, ¿verdad? Porque esa es la reacción humana. Ahora, Dios quiere que tengamos una actitud correcta ante las pruebas. ¿Por qué? Porque debemos buscar las formas bíblicas para afrontar las pruebas con gozo. Qué difícil es tener que afrontar las pruebas con gozo. Quisiera hablar un poco acerca del contexto de esta carta. Santiago es el medio hermano de Jesús y él está escribiendo a las 12 tribus. Dice en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Las 12 tribus se refieren a las 12 tribus de Israel. Eran judíos creyentes que se habían convertido del fariseísmo al cristianismo, y ellos estaban siendo perseguidos porque eran cristianos y los estaban asesinando. Muchos de estos creyentes judíos habían perdido a su esposa, habían perdido a sus hijos, habían perdido sus casas, habían perdido sus trabajos. Ellos estaban escondidos en diferentes ciudades por la persecución que había por el Evangelio. Y Santiago está escribiéndole a ellos para consolarle, porque quizás ellos habían perdido la confianza, quizás ellos habían perdido la firmeza en medio de esta tremenda prueba, porque quizás se preguntaban, ahora que soy creyente, ahora que soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Ahora que soy cristiano, ¿por qué tengo que huir? ¿Por qué perdí a mi esposo? ¿Por qué perdí a mi esposa? ¿Por qué perdí a mis hijos? Y Santiago, que también un judío y pastor de la iglesia de Jerusalén, le escribe esta carta y le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es duro a veces, hermano, cuando se presentan pruebas en nuestra vida. A veces, qué sé yo, imagínate que tú vayas al hospital a un reconocimiento médico y que tu prueba analítica arroje que tienes un cáncer. Y te entreguen tu examen y el doctor, pues, en ese momento te da la mala noticia y te dice, pues, tienes un cáncer. Vamos a salir como contentos. Se nos cae el semblante, depresión, o qué sé yo, hermano, posiblemente podemos tener una pérdida de algún familiar, alguien muy querido, o nuestro trabajo llega y nos dice, pues lo siento, no, estás despedido, no hay trabajo. O llegue el dueño de nuestro piso y nos diga, pues tienes que irte del piso, ya no puedes vivir más aquí porque lo va a vender o qué sé yo. Todas esas pruebas que vienen a nuestra vida, se pueden presentar diversas pruebas a nuestra vida.
Pero el creyente debe tener una actitud correcta ante las pruebas. Y damos gracias a Dios que Dios ha dejado su palabra para animarnos, para ayudarnos, para darnos la luz de cómo nosotros tenemos que reaccionar ante las pruebas. Estos hermanos estaban pasándola muy mal. Cuando nosotros tenemos una actitud correcta ante las pruebas, va a producir en nosotros carácter. Y el propósito de las pruebas que vienen de parte de Dios son para sacar lo mejor de nosotros. Lo que pasa es que en ese momento no lo entendemos. Pero si nosotros estamos bien con Dios, si nosotros estamos haciendo correctamente, viviendo una vida cristiana que le agrada al Señor, y se presenta una prueba a nuestra vida, hermanos, nosotros debemos entender que esta prueba va a producir en nosotros carácter cristiano. Y que cuando pase la prueba, Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Y algo, hermano, que es muy importante tener en estos tiempos de prueba es sabiduría. Mire cómo dice el versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a ¿quién? A Dios, el cual da a todos un poquito, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque es que cuando estamos en las pruebas se nos bloquea la mente. Cuando estamos en las pruebas, en medio de las pruebas, nosotros no encontramos respuesta, no encontramos salida, no encontramos qué hacer. Pero qué precioso que el Señor está diciéndonos que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A Dios. No al vecino, no a la vecina, porque ellos no tienen la respuesta correcta, sino a Dios. ¿Qué debo hacer, Dios? Si me diagnosticaron una enfermedad, Señor, ayúdame, consuélame y quítame este dolor que tengo. ¿Dónde puedo encontrar en tu palabra, que es la sabiduría de Él, la palabra de Dios, algún versículo que me fortalezca? Pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, Dios no nos va a negar de su sabiduría. Él nos las va a dar cuando estemos en medio de las pruebas. Si en el matrimonio las cosas no están funcionando bien, si en el matrimonio no están funcionando bien las cosas, nosotros, esa es una prueba también que se presenta a veces en nuestras vidas. No busquemos el consejo en la persona incorrecta o en el lugar incorrecto. Tenemos que buscar ese consejo en Dios, porque Él es el que tiene la sabiduría para nosotros poder actuar y responder de la manera correcta ante las pruebas que nos están pasando. Y es importante, hermano, que nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios ante las pruebas. Busquemos eso. No sabemos qué hacer. Perdemos la fe en ese momento de la prueba. Muchas veces se pierde la fe, ¿verdad? El creyente se pone a pelear con Dios. Hay creyentes que cuando están en medio de las pruebas pelean con Dios. ¿Por qué Dios me ha mandado esto? ¿Por qué Dios las cosas no me funcionan? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? Peleando con Dios. Y eso no es lo que Dios está esperando. Dios no quiere eso del creyente, porque perdemos la fe cuando no tenemos la actitud correcta.
El versículo 6 dice, pero pida con fe, ¿verdad? Debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Porque quizás estos hermanos que estaban pasando por la prueba habían perdido su confianza en Dios. Y eso es lo que pasa. Cuando estamos en medio de las pruebas, perdemos la confianza en Dios. Y lo que está diciendo el Señor, mira, pide sabiduría a Dios, pero pídela con fe, con confianza. No dudes de lo que Dios puede hacer. No dudes del cuidado de Dios. No dudes de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el que duda será movido de un lugar a otro. ¿Verdad? Como pollo sin cabeza. Intentando buscar la forma y estamos en la prueba y brincamos por aquí y brincamos por allá y intentamos resolverlo nosotros mismos, pero no, es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué si nosotros, nuestra fe en ese momento es, la palabra fe, su significado es confianza? Si nuestra confianza en ese tiempo, bueno, Señor, yo pongo estas cosas en tus manos. Yo no voy a colapsar, sino que voy a poner esta prueba en tus manos. ¿Por qué, hermano? Porque el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es imposible, hermanos. Porque las pruebas, el propósito es sacar lo mejor de nosotros. Y la actitud correcta en la prueba, entonces, quiere decir, hermano, que nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar basadas en la sabiduría de Dios? Y debemos buscar el consejo de Dios. Para eso está la iglesia. Hay pastores, hay hermanos maduros en la fe, hay hermanas maduras en la fe, y nosotros debemos buscar el consejo en estos hermanos, en estos pastores que Dios ha puesto en la iglesia, porque ellos y ellas tienen el consejo correcto. Siempre te van a dar el consejo correcto para tomar las mejores decisiones para tu vida. Y que la fe de nosotros no se pierda. Porque si no, hermano, no vamos a poder recibir ninguna cosa del Señor en medio de las pruebas. Ahora, hermano, ¿qué produce en el creyente cuando resiste con firmeza las pruebas? Mire el versículo 4. Versículo 4 dice, mantenga la paciencia. La palabra paciencia se está refiriendo a firmeza. Es decir, cuando nosotros estamos pasando por la prueba, nosotros debemos estar firmes, ¿verdad? Aunque estemos sufriendo, aunque estemos tristes, aunque estemos como estemos, nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? La palabra paciencia se está refiriendo a que tengamos firmeza y que luego que nosotros hayamos pasado la prueba, dice la Biblia en el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, note estas dos palabras en el versículo 4, la palabra perfectos y la palabra cabales. Ahora, lo que está diciendo es que cuando nosotros hayamos resistido la prueba, cuando nosotros hayamos tenido firmeza en medio de la prueba, nosotros vamos a ser cristianos maduros. Vamos a tener una madurez espiritual. Y cabales quiere decir un producto
de alta calidad. ¡Wow, hermanos! Amén. Ese es el propósito que Dios quiere que tengamos nosotros en medio de las pruebas. Por eso debemos ser pacientes. Por eso debemos tener paciencia y no ser impacientes, buscando la forma de salirnos, desesperándonos, ¿verdad? Buscando fecha para poder salir de las pruebas cuando Dios nos está pasando por un proceso para que nosotros salgamos maduros. Hermano, no es lo mismo, hermano, hablar con alguien que ha pasado por un cáncer, que ha pasado por un proceso, ¿verdad? Yo conozco muchos hermanos que han pasado por pruebas fuertes y que ellos han salido de la prueba y ahora son unos hombres y unas mujeres fuertes en el Señor. Y cuando tú vas a pedir un consejo a ellos te van a dar un consejo efectivo porque ya ellos pasaron por esa prueba. No es el mismo consejo que te va a dar cualquier hermano que no ha pasado por ahí todavía. Pero cuando estos hermanos pasaron por esa prueba, tuvieron la actitud correcta, buscaron la sabiduría de Dios, tuvieron fe, se mantuvieron firmes, paciencia. Entonces, cuando pasaron toda esa prueba, ellos son creyentes maduros. Y un creyente de buena calidad. Y cuando nosotros vamos a buscar un consejo en ellos, wow, Dios los usa grandemente. ¿Por qué? Porque ya Dios sacó lo mejor de ellos. Ese es el propósito de la prueba. Y por eso es que nosotros tenemos que tener paciencia en medio de la prueba. Aún con las personas difíciles de soportar también. Esa es una prueba. Hay personas que son muy difíciles de soportar. Tengo yo un hombre en mi trabajo, un encargado de una obra, que hombre tan difícil. Y cada vez que viene caminando hacia mí, yo me preparo y digo, Señor, dame la sabiduría para responder correctamente a este hombre. Y ya cuando él llegó, ya yo tengo ya toda mi mente y mi espíritu preparado para responderle correctamente. Y ya está. Pero hay personas que son difíciles de soportar. Y nosotros tenemos que tener paciencia. Y no desesperarnos. Porque yo no la voy a cambiar, ni me van a cambiar, sino es Dios quien va a cambiar. Pero Dios también está trabajando a través de esa persona en nuestras vidas. Entonces debemos ser pacientes, hermano, porque Dios dice en el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenemos también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mira allí en Hebreos capítulo 12. Tenemos el ejemplo maravilloso del Señor Jesucristo en cuanto a la paciencia. Vamos a leerlo desde el versículo 1 y vamos luego explicando un poco. Dice 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores,
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué tremendo ejemplo tenemos nosotros del Señor Jesucristo. Por eso que empieza diciendo el versículo 1, puesto los ojos en Jesús. Pero el versículo 2, ¿qué nos está hablando, hermano? Que nuestro Señor perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad y exaltación del Padre. Cristo, hermano, sufrió con gozo. Él perseveró con gozo porque él sabía que después de que él había pasado esa prueba, vendrían grandes bendiciones para los creyentes. Su Padre sería exaltado. Muchas personas iban a ser salvas. Iba a traer bendición a muchas vidas. Pero él fue paciente. Soportó la prueba. Soportó el escarnio. Y perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad y exaltación del Padre. Terminó con gozo. No era fácil lo que Cristo estaba padeciendo. Él era inocente. Él no tenía que morir en la cruz. Él no tenía que sufrir el escarnio. Él no tenía que dejarse escupir la cara. Él no tenía que dejarse poner una corona de espina y cargar una cruz. Él era santo. Él era inocente. Pero fue obediente al Padre. Por eso que dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, ¿en dónde? Delante de él. Él veía que cuando esta prueba pasara, iba a haber victoria, su Padre iba a ser exaltado, su Padre iba a ser glorificado, su nombre iba a ser exaltado y muchas personas iban a poder alcanzar la salvación a través de ese sacrificio. El versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Cuando nosotros estemos pasando por una prueba, miremos a Cristo. Eso sí fue bastante fuerte lo que Él sufrió. Cuando nosotros estemos pasando, digamos, Señor, yo quiero aprender de ti. Yo quiero que tú me enseñes, tú eres mi ejemplo. Eso sí fue una gran prueba. Pero Él tuvo la actitud correcta ante esa prueba. Él puso el gozo por delante. Jesús es el ejemplo supremo de disposición de sufrir en obediencia a Dios. Si estamos siendo obedientes y nos toca sufrir por ser obedientes, tenemos que seguir sufriendo por ser obedientes a Dios. Y debemos preguntarnos siempre, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué harías tú, Señor, en esta prueba? ¿Qué harías tú? ¿Cómo tú reaccionarías? ¿Cómo tú me puedes enseñar en tu palabra? ¿Cómo puedo yo salir adelante con esta prueba que estoy pasando? Esa sería una buena pregunta que nos deberíamos hacer. No pruebas, wow, qué tremenda prueba estoy pasando. ¿Qué le pasó? Tengo que despertarme a las 7 de la mañana, ir al trabajo. Eso no es una prueba.
qué tremenda prueba estoy pasando, pastor. Sí, una prueba muy grande. ¿Qué prueba será? No, bueno, tengo que... No, eso no se compara con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso no se compara. Entonces, hermanos, dice allí, estamos terminando, dice otra vez, paciencia versus impaciente. Aceptándole a Dios las pruebas y circunstancias adversas, no desesperándome y poniéndole fecha tope a Dios para que las quite. Aceptamos, como Job. Job aceptó y él no maldijo a Dios. Él dijo, Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Tú sabes lo que es tener 10 urnas, 10 muertos en su casa, sus hijos? Eso sí que es una prueba fuerte. Pero Job se sometió a la prueba. Y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hermanos, debemos tener la actitud correcta ante las pruebas. Porque cuando pase la prueba vamos a ser maduros. Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Debemos tener fe. No debemos dudar de que Dios nos va a ayudar. Entonces, y la pregunta sería, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué harías tú, Señor? Y aquí está su respuesta en su palabra. Y ahí vamos a encontrar la respuesta para tener una actitud correcta ante las pruebas. Y debemos ser pacientes. No nos desesperemos en las pruebas. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. No tengo dinero y voy a quitar prestado y nos endeudamos porque no fuimos pacientes. Dios quería que esperásemos y que confiáramos en Él. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a orar y terminamos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias una vez más te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor,